Buenos días desde Santiago de Compostela. En fin, yo he seguido con atención las intervenciones de mis colegas y me parece particularmente acertada lo que decía Julio Ponce, ¿no? Sobre lo que se ha hecho y el poco resultado que, que se ha obtenido, ¿no? Pero en fin, eso no es responsabilidad de José Luis Yebra, del doctorando, que desde luego coincido con los que me han precedido, que es excelente el resultado de su trabajo, ¿no? Felicitaciones, es muy buen trabajo. En primer lugar, porque el título, las políticas memoriales de la Unión Europea entre 1989 y el año 2009 se corresponde con el texto, que no es poca cosa, que no siempre sucede, ¿no? Segundo, la fantástica recogida de datos que ha hecho para su tesis, ¿no? En fin, la información de las instituciones europeas es un mar sin límite y por lo tanto mi felicitación porque ha conseguido lo que parecía que no había, porque se piensa no solo desde fuera, sino también desde dentro de las instituciones europeas, que Europa, mejor dicho, que la Unión Europea no tiene política de la memoria. Y entonces sorprende el que haya habido una tesis sobre las políticas memoriales europeas, ¿no? Pero claro, sabemos perfectamente que se vio en el este de Europa, no está claro de que haya una política memorial homogénea que defienda y que esté en primer plano para las instituciones europeas, ¿no? Por lo tanto, yo creo que insisto en la buena, en fin, en el buen trabajo hecho por el doctorando. Desde luego, lo que es seguro es que es útil y novedoso y que en muchos momentos, en fin, tiene dificultad para encontrar fuentes porque no las hay, sencillamente. Por lo tanto, se ha llegado hasta el final y merece, yo creo, lo que debería ser una felicitación unánime que se reflejara en la nota de todo el tribunal, ¿no? El texto está bien estructurado, explicado y felizmente interpretado, en el sentido de que hay interpretación, que cuando no es así, naturalmente nos quejamos desde los tribunales de la tesis, y aquí hay interpretación. Por fortuna, además, el doctorando incumple lo que dice en la página 20 de que su inspiración conceptual, abro comillas, es la imposibilidad epistémica de construir relatos históricos objetivos debidos al factor interpretativo. Insisto, hay interpretación y por lo tanto hay más subjetividad, que siempre es relativa, claro, en toda ciencia, también en las ciencias físicas, pero que existe esa verdad objetiva a la que nos acercamos desde la subjetividad. Es una aproximación por mi parte compleja, porque de trabajar con dos ideas a la vez, que la historia es objetiva y subjetiva al mismo tiempo, cuesta mucho a muchos colegas. No solo los que están en formación, sino también los que están ya formados de más, porque el positivismo sigue teniendo una enorme influencia. Y el posmodernismo pues destruye más que construye, aunque en el caso de nuestro doctorando se trata, como él reconoce, de que practica un posmodernismo
moderado, que se agradece, porque si no fuera así, además, no estaríamos hablando de una tesis doctoral y de una investigación con fuentes primarias. Por lo tanto, se agradece. A mí, naturalmente, el tema me sugiere reflexiones críticas visto desde hoy. Es que en estos 17 años eh, la tesis termina en el año 2009, han pasado 17 años y los cambios en este tema de la historia y de la historia de la memoria han cambiado radicalmente en el mundo occidental y también en Europa, ¿no? Entonces hoy nos encontramos con una situación que tenemos que reflejar aquí, hablando en este caso de las políticas memoriales y de una Unión Europea que está acosada por el este, por Rusia, por el oeste, por los Estados Unidos y en su interior por ese auge de la extrema derecha que ya se dijo en 1985, ya volveremos a hablar sobre esto, pues no era nada, era Jean-Marie Le Pen y poco más. Y hoy es terrible porque es que hay varios gobiernos, algunos muy importantes como los Estados Unidos de América o el Brasil, o con Bolsonaro, etcétera, por no hablar de Argentina hoy y de algunos países europeos. Por lo tanto, la historia, perdón, la Unión Europea está acosada y lo más peligroso es el auge de la extrema derecha, porque si de la Unión, en la Unión, porque afecta a los gobiernos y puede afectar todavía más. El caso paradigmático es Hungría, naturalmente, pero en el tema de la memoria también Italia, que bueno, nos celebramos que la señora Meloni pues tenga en algunas cuestiones una actitud abierta que no tiene otros partidos y gobiernos controlados por la extrema derecha, pero si le preguntas a los colegas y a los ciudadanos italianos en este tema de la memoria, no es así, sino que la extrema derecha que gobierna en Italia también está en contra de hacer autocrítica sobre su propia memoria, porque son neofascistas declarados. Por lo tanto, en el tema de la memoria hay que tener mucho cuidado porque los ultras son antimemoria por definición. Vamos, de la memoria que estamos hablando aquí, que es de la memoria democrática. Entonces hay que tener mucho cuidado porque las cosas pueden evolucionar a peor. El año que viene habrá elecciones en países claves de Europa y de no Europa. Bueno, en Estados Unidos será en el año 28, pero en noviembre de este año en el que estamos, va a haber las elecciones de medio mandato en Estados Unidos y en octubre de nuevo elecciones difíciles en Brasil entre Lula y el hijo de Bolsonaro. Y claro, lo más fuerte para el tema que estamos hablando aquí, y es que en el año 2027 va a haber elecciones en Francia y en Alemania, también en España. Y en los tres países la situación está difícil para las posiciones democráticas. Y no olvidemos que donde gana la extrema derecha, se acaba las políticas memoriales. Como ya sabemos, aquí en España tenemos pues nuestra propia referencia. Y es que en las comunidades autónomas donde gobierna la extrema derecha en España, o participa en el gobierno la extrema derecha en España, tenemos la abolición de las leyes autonómicas sobre memoria. Si en el año 2007
la coalición Partido Popular, Vox, gana las elecciones, van a abolir la ley de memoria democrática en España. Es decir, que estamos en un momento muy difícil. Lo peor sigue estando en Francia y Alemania, porque son los dos países claves de la Unión Europea. Ya en las elecciones anteriores estuvieron muy igualadas las fuerzas democráticas y la extrema derecha. Y aquí estamos igual en el mismo sitio. Y hoy no hemos evolucionado. Tanto en Francia como en Alemania, los partidos de extrema derecha son los primeros partidos, según todos los sondeos en esos países. Si fallan los cordones sanitarios que se aplicaron en las últimas elecciones, vamos a tener gobiernos donde la extrema derecha o bien en mayoría o bien participa de una manera determinante. Y entonces nos quedamos sin tema de investigación. Es decir, investigar las políticas inmemoriales será una cuestión pasada, pero no una cuestión de este presente. Por lo tanto, estamos en una situación difícil, ¿no? Y puede estar en riesgo, según los resultados electorales del año que viene, puede estar en riesgo no solo la propia existencia de las políticas memoriales, sino también la democracia en sí y el proyecto europeo, como sabemos. En fin, aquí somos historiadores, los ojos puestos en el pasado, ¿no? Pero sabemos perfectamente que la historia se hace desde cada presente y no puede estar ausente, aunque tratemos los temas pasados, sobre todo en un asunto como este, no podemos considerar que el pasado se puede estudiar al margen de lo que pasa en el presente en el que vivimos, ¿no? De lo que está pasando en el presente que vivimos. Efectivamente, las políticas memoriales combaten los valores de la extrema derecha, pero ya se dijo aquí, hay que preguntarse si se hizo lo suficiente en estos últimos 30 años. Porque claro, hubo políticas memoriales, pero la extrema derecha, que es la antimemoria, siguió creciendo y creciendo hasta el día de hoy. Ojalá a finales de este año 2026 haya signos de que el ciclo se invierte, pero yo no sería muy optimista, aunque ya sabéis, los que me conocéis, lo digo por Custodio Velasco, que soy un optimista histórico de verdad, pero como decía Gramsci, una cosa es la voluntad y otra cosa es la racionalidad, ¿no? En cuanto al optimismo y al pesimismo. Yo creo que claramente la Unión Europea generó unas políticas memoriales más bien integradas en sus estados que una política memorial propia, que la hubo, pero esta política memorial propia fue breve e insuficiente, también en los estados, incluido en España. Breve e insuficiente. Digamos que lo más importante de todo lo que se ha hecho, y es una pena que al final haya quedado en casi nada, es la creación en 1985 de la Comisión de Investigación del Ascenso del Fascismo y del Racismo en Europa. Uno se echa las manos a la cabeza. En 1985, si no había nada o casi nada, aparte de Le Pen en Francia, pero se hizo en ese momento un muy buen trabajo, porque no hay más que ver las audiencias públicas, ese entusiasmo ilustrado por imponer la verdad histórica y la buena memoria, pues se ha extendido un año o dos más, pero se acabó. No hubo continuidad. Sus propuestas quedaron en gran medida en el tintero
Yo, repasando lo que se dijo en las audiencias públicas, que José Luis Yebra en su tesis le dedica la atención que merece, me conmovió que Ernest Mandel hablara. Me conmovió porque, bueno, ya no está entre nosotros y porque es una figura muy importante de la izquierda europea, ¿no? Entonces él dice, hay que llevar este tema a la educación. No digo que se haya trabajado algo, decir un manual europeo de historia contemporánea, algunas cosas, pero en realidad no se ha hecho nada. Las propuestas de esa comisión, en fin, no ha servido de mucho, aunque hay que decir la parte llena del vaso. Efectivamente, y el doctorando lo refleja bien, al final se cambió el silencio sobre el Holocausto a realmente un posicionamiento claro que se llevó a la práctica, ¿no? Eso ha sido importante, ¿no? Lo que pasa es que hoy en día el tema del Holocausto, en cuanto si hablamos de memoria, sigue siendo importante, está ya muy instalado en la sociedad europea, pero es que las propias víctimas, mejor dicho, el Estado generado por las propias víctimas, que es el Estado de Israel, acabamos de ver que practicó un genocidio en Palestina gravísimo, ¿no? Y entonces eso mismo, si lo queremos actualizar, si queremos que la sociedad nos entienda, hay que hablar del antisemitismo contra los judíos y hay que hablar también del genocidio contra, en este caso, el pueblo palestino. Las cosas se han complicado, pero bueno, realmente hay una política memorial europea mínima alrededor del Holocausto y que después quedó en declaraciones, en discursos sobre el tema de el racismo, la xenofobia y el antisemitismo, ¿no? Y no más, no mucho más. Y mientras, como ya se dijo, la extrema derecha fue ganando posiciones. No digo solo en cuanto a los votos, sino en posibilidad de participar gobiernos o simplemente definir gobiernos, es decir, ganar elecciones. Si ganan las elecciones en un continente como Europa, que pagó con millones de muertos, la lucha contra el eje nazifascista, por favor, es que lo primero que hay que decir es que hay que hacer algo, ¿no? No puede ser que sea en la propia Europa, que tiene toda una historia ilustrada y que ha pagado mucha sangre por mantener esos valores frente a Hitler y Mussolini, pues lo que hay que reconocer es objetivo. Se ha hecho poco o muy poco. Y celebrando que se haya hecho algo, porque podía también no hacerse nada, no, en este tema de la memoria. En este sentido, la mayor carencia que tiene la política memorial europea de estos últimos 30 o 40 años es el silencio o por lo menos la ausencia de una política clara, al mismo tiempo inspirada en Nuremberg, sobre el derecho internacional, inaugurado también por los procesos de Nuremberg, sobre los derechos humanos históricos, es decir, la justicia, verdad y reparación para las víctimas de las dictaduras, por supuesto, a los dos lados de Europa, primero en Occidente y también a las víctimas del estalinismo en el este de Europa. Entonces, en ese sentido, uno se asombra que no aparezca en primer plano el derecho internacional, algo que la ONU ha establecido claramente. Lo que pasa es que la ONU simplemente aconseja,
Pero es que Europa tiene competencias, tiene parlamentos, tiene el Consejo de Europa, perdón, europeo, tiene la Comisión Europea y tienen atribuciones, sobre todo la Comisión Europea, en muchos temas. Y bueno, también este tema, que es un tema de actualidad jurídica, ¿no? Porque, por ejemplo, las víctimas del franquismo en España no pueden acudir a los tribunales para que se haga justicia con los victimarios y se refugian en la justicia argentina, en la jueza Servini, que es quien está focalizando algunos de los casos de delitos de lesa humanidad que han quedado y que sigue todavía sin que se les haya aplicado la justicia a los victimarios, ¿no? Entonces, claro, en ese sentido, tenemos una carencia de fondo que en la tesis a la que nos hace referencia, pero en fin, eso no le quita el valor que le tenemos que conceder al trabajo de José Luis Yebra, ¿no? Pero eso es importante porque con todo el cambio político, el proceso de cambio político que está sucediendo en Europa, es que va a desaparecer lo poco que se haya avanzado, ¿no? Que también, en todo caso, en el este de Europa tiene contrapunto, que aquí se ha hecho mención en la intervención del doctorando, que es Lituania, donde sí ha habido justicia sobre los victimarios, al parecer. En fin, yo creo que la tesis sobre por la política institucional en relación con la memoria de la Unión Europea tiene, por último, el límite que tienen todas las especialidades. Bueno, aquí se busca que sea una especialidad, pero la especialidad también es fragmentación. Y nosotros, por lo menos desde Historia de la HES, se ha hecho mucha crítica de la fragmentación que sufre nuestra disciplina en el mundo, y no solo nuestra disciplina, también otras ciencias y otras humanidades. Pero aquí se nota muchísimo, porque, por ejemplo, al centrarse exclusivamente en la política institucional, se separa la política de la memoria de la propia memoria, ¿no? Es decir, no digo que sea voluntario, ¿no?, por parte de los que predican que las especialidades son fundamentales. Lo son en alguna medida, ¿no? Pero también tienen este problema, y es que disuelven la unidad del objeto de nuestra investigación. Por lo tanto, en este caso, una política de la memoria estudiada exclusivamente desde el punto de vista de los discursos institucionales, etcétera, pues deja fuera la dimensión social de la memoria, ¿no? Que imaginaros, en general es importante la dimensión social de la historia, pero en este caso, además, es muy importante porque estamos hablando de personas que por la acción represiva de las dictaduras que hemos sufrido, pues han hecho daño a personas, ¿no? a miles de personas, y hechos que todavía no están juzgados con alguna cesión, ¿no? Por lo tanto, es cierto que en la tesis se hace referencia a los movimientos sociales en favor de la memoria que hubo tanto en España, que es conocido. Sin eso aquí no habría política de la memoria gubernamental. Quiero decir que la ley de la memoria del presidente Zapatero y ahora del presidente Sánchez, pues surgen por la presión social generada por la exigencia de justicia por parte de las víctimas, ¿no? Pero después no se investiga. No, es que el tema era lo político institucional solo. Sí, pero no se puede estudiar lo político institucional solo sin hablar
de algo que no es discurso, que es realidad social, que, que rodea al mundo de las víctimas y de las fuerzas políticas y de la sociedad civil que apoyan a las víctimas. Por lo tanto, al menos se tenía que haber estudiado más, y si no se hace en esta tesis, que ya está hecha y que es muy buena, ¿no? Habrá que hacerlo en investigaciones futuras, las relaciones entre la política institucional y la sociedad civil. Una cosa tan simple como eso, que no es nada fácil, sobre todo si nos movemos en el ámbito de la Unión Europea. ¿Por qué? Porque la Unión Europea en este sentido falla. Es decir, es un defecto general. Y se vio en el fracaso al que se hace referencia en la tesis de la Constitución del año 2004. Porque en Francia y los Países Bajos los referendos tumbaron esa Constitución Europea, donde se demostró la enorme distancia que hay, o que había y que sigue habiendo, entre las instituciones europeas y la sociedad civil o las sociedades civiles europeas. Por eso que para una investigación futura, junto con los datos de los actos conmemorativos y de los discursos de los dirigentes de la Unión, hay que incluir y darle voz a las asociaciones memorialistas y a los estudios de opinión, es decir, a los sondeos sobre qué piensa la sociedad sobre la memoria histórica. Aquí en España todos los que se han hecho dan un 30% de la opinión pública que es partidaria en mayor o menor medida del franquismo y de su obra. Por lo menos si unos lo alaban, pero otros, en fin, le dicen eso, que aquí los españoles conocemos bien que Franco no fue tan malo, que el franquismo no fue tan malo. Entonces esos datos de opinión son muy importantes, porque así no se cometerían errores como la Constitución de 2004 y se haría una memoria en la que se inspirará también en algo que se nombra muy por arriba, pero que es importante porque lo representa, que son las asociaciones de la memoria histórica, en el caso de España, y las que pueda haber también en otros lugares. Por ejemplo, las asociaciones de los partisanos en Italia, en fin, pusieron el grito en el cielo, por cosas que pretendía o que defendía la presidenta Meloni sobre el pasado de Italia, el pasado fascista de Italia. Quedan ya muy atrás, digamos, todas las dictaduras de los años 30 o 40, pero en los países donde hubo mucha dictadura y dictadura muy fuerte, eso sigue estando presente. A mí me impresionó no hace mucho, que el año pasado, o hace 2 años, no recuerdo, que estando la CDU ahora de Merz en Alemania, dudosa de si aliarse o no con la AfD en Alemania, una manifestación de 130.000 personas en Múnich con pancartas donde ponía 1933, acabó con las dudas que tenía la CDU, que decidió a partir de eso, no solo de eso, pero eso ayudó bastante, pactó con el Partido Socialdemócrata alemán para crear un gobierno que combatiera en Alemania al neonazismo, que tiene, como sabéis, allí mucha fuerza. Por lo tanto, tenemos que ser autocríticos. La Unión Europea tiene que ser autocrítica, aunque no lo digan, yo sé que lo están siendo, pero no tanto en los temas de política memorial,
porque se coloca en un segundo, un tercer plano y luego resulta que son muy importantes políticamente hablando en lo inmediato. Por ejemplo, en el año 2023, aquí en España, cuando estamos en España, la tesis se hizo en España, muy importante el hacer esta referencia, ¿no? En el año 2023, donde el actual gobierno de izquierdas estaba en clara minoría y todos los sondeos daban la victoria para las derechas, no fue así. Y los partidos hoy en la coalición de gobierno ganaron las elecciones. Y no fue así, no nos olvidemos, porque aquí en España, a pesar de que no se valora, la memoria histórica ha hecho mucho recorrido. Eso comenzó a principios del siglo XXI, excavando fosas, como muy bien se cuenta también en la tesis. Por lo tanto, son 26 años de movimiento de memoria histórica, con periodos de que dejaron las leyes de aplicarse, que fue, por ejemplo, con el gobierno de Mariano Rajoy, ¿no? Y como pasará si ganan las elecciones del próximo año. La derecha tradicional unida a la extrema derecha en España. Pues bien, el factor memoria fue decisivo en el resultado electoral, porque aquí en España no una parte muy importante, mayoría, porque si decía antes que en los sondeos los filofranquistas son un 30% según los sondeos, quiere decir que hay un 70% a favor de la democracia y de una memoria democrática. Y eso que no se olvida gracias a las asociaciones de la memoria puede ser decisivo también, como lo fue en el año 23, para que las fuerzas hoy de extrema derecha, porque el Partido Popular está penosamente próximo a la extrema derecha, ganen las elecciones. La memoria histórica sí es muy importante y concluyo. Y lo que piense y haga la sociedad civil sobre este tema de la memoria histórica es muy importante para el gobierno y por extensión también a la Unión Europea, que cara a sus planes de adquirir, como decía Habermas, como apoyaba Habermas, pues un proceso de integración más acelerado, etcétera. Yo estoy convencido de que no estará muy a primer plano el tema ese de tener una política memorial más activa, ¿no? Y más fuerte, ¿no? Y eso, si es así y se confirma, pues sería un mal asunto. Nada más. Muy bien, muchas gracias, profesor Barros. Estaba pidiéndole, le iba a pedir precisamente que fuera cortando su intervención, porque además tenemos la sala con un tiempo de uso prefijado. Nos queda pendiente la intervención de la profesora Valentina Yolda, con fiel veteranía. Le doy palabra a la profesora cuando quiera.